decirte el más pecador, simplemente usted abre sus labios, el Señor se va a llenar de su paz. Si usted abre sus labios y le dice, Señor, entra en mi vida, ¿cuántos creemos en ese poder del Señor? ¿Cuántos creemos en ese poder que no se ve, no se toca? ¿Cuántos creemos en ese poder que no se ve, pero que nos ha sanado, que nos ha redimido con su sangre preciosa? Hoy creo en un poder que no se ve. Hoy creo en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Hoy creo en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Una vez más vamos a declarar en esta mañana. Hoy creo en un poder que no se toca. Hoy creo en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca, no se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. ¿Cuántos creemos en ese poder? Dice su palabra, no se ve, ese poder no se toca, ese poder se siente en esta mañana, sobre esta iglesia, sobre esta mañana, sobre el desierto, sobre este lugar. En esta mañana su poder, diga el Espíritu Santo, muévete en mi corazón. He creído en un poder que no se toca. He creído en un poder que no se ve. He creído en un poder que no se toca, pero se siente en el corazón. He creído en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, ni se ve, pero se siente en el corazón. Escúchalo bien, enemigo. Escúchalo bien, Satanás. Hay poder en el nombre de Jesús. Dígale la enfermedad, dígale la tristeza, dígale la depresión. Hay un poder que no se toca ni se ve, pero se venció en la cruz del Calvario. Y ese poder es el poder de Jesús. Y ese poder está en este lugar. Que el enemigo no podrá ganar nuestras almas. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay un poder que no se toca. Poder que no se ve. Hay un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús.
victoria en la sangre de Jesús. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la nación. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la nación. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Estamos esperando un avivamiento. Estamos esperando el poder de Dios. Estamos esperando un avivamiento. Estamos esperando el poder de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. El poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Cantar nuestras almas, porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay drogadicción, del alcoholismo. Cuando diga la sangre de Cristo tiene poder. Cuando vea que el pastor se desanima, cuando vea que el hermano se desanima, usted diga la sangre de Cristo tiene poder. Que el poder de Cristo es Calvario. Es por eso que en su nombre hay victoria. Es por eso que creemos en la victoria de Cristo. Aleluya. Oh, te alabamos, oh Cristo Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, Padre Santo, te alabamos. Gracias, Señor. Gracias. Oh, hay victoria, Señor. Gloria, aleluya. Gloria a Jesús, te alabamos y te exaltamos. Amén, Padre amén. Santo. Aleluya. Vamos a seguir con ese mismo espíritu, hermano, para recibir la palabra de Dios en esta tarde. Y no deje de glorificar y exaltar el nombre de Cristo, que Él está en este lugar. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. No deje de alabar al Rey. Aleluya.
poquito más volumen, a ver si puede. Aleluya. Le damos gracias a Dios, hermanos, por un día más, ¿verdad? Amén. De vida, porque de Él es el regalo de la vida. Sí, amén, gloria a Dios. La palabra dice que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de los cielos. Así es que creámosle, Él es el que nos da la vida, es el que nos la ha regalado. Y también es el que espera que le adoremos, que le veneremos, pues Él es el único Dios vivo a quien Jesucristo lo envió por nosotros. Amén, hermanos. Así es que estén contentos, hermanos. El Señor está aquí. Bien. Eso es lo más importante. El Rey está aquí. Y por eso deja sentir su hermosa presencia. Siente algún escalofrío, siente bonito, siente algo debe sentir. Bueno, pues se llama Espíritu Santo, hermano. Créanlo. El Espíritu Santo, ya lo decíamos, vive en su espíritu. Y su espíritu percibe esto porque el Espíritu Santo le hace vibrar. Amén. Así es que no deje de alabar el nombre poderoso de nuestro Dios. Bendito Cristo Jesús. Pues vayamos entonces a la palabra del Señor, porque la palabra es útil, ¿verdad? Para enseñar, para instruir, para redarguir. Amén. Vamos al libro de San Marcos, libro de Marcos, hermanos. Bendito es el Señor. Libro de San Marcos, en su capítulo 10. Gloria al Señor. Vamos a leer los versículos 17 al 24. Bendito es el Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. Amén. Gloria a Él. Libro de San Marcos, en su capítulo 10, versículos 17 al 24. Amén. Siempre que estoy aquí ya me acuerdo de los lentes, también sus. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ya todos lo tenemos, hermanos. Sí, amén. Marcos 10, 17 al 24. Bendito es el Señor. Dice así la palabra poderosa del Rey. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando las rodillas delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme, toma tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es, bueno, hasta el 24, ¿verdad? Amén, hasta el 24. Leemos el 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió volviéndoles a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Oramos al Señor. Dios bueno y poderoso, Señor, te damos muchas gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, te rogamos que tu palabra
sea sencilla, pero sea poderosa. Tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera, tu palabra es espada. Toca cada corazón, Padre, según tu poder, tus planes perfectos. Nos ponemos en tus manos. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Dirígela, Padre, esta enseñanza, para que todos nos llevemos algo en nuestro corazón y así sigamos buscando tu santa presencia. Padre bueno, sabiendo que tú estás aquí y que darás mucho en lo que no sabemos pedirte, te damos muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Pueden sentarse, queridos hermanos. El Señor está aquí. Gloria a su poderoso nombre. Amén. Ánimo, hermanos. Ánimo, como dice nuestro hermano Isaac. Si los veo sonreír, me voy a apurar y nos vamos rápido. Pero si veo que siguen así, como que nos obligaron a venir, entonces me voy a dilatar más. Así es que ánimo. Bendito es el Señor. Encontré aquí en un estudio en el internet sobre este pasaje. Vamos a leerlo, se los leo. Dice aquí. Bueno, no les he dicho, el título que le he puesto a esta enseñanza es Dios es bueno, pero también es justo, amén, es justicia. Y el tema que voy a utilizar es el poder y la pureza de Dios, amén, tómenlo en cuenta entonces. Aquellos que niegan la deidad de Cristo citan a menudo estos textos. También se encuentra en Marcos, así como en Mateo y en Lucas, este pasaje, como textos prueba para alegar que Jesús no puede ser Dios. Sin embargo, Jesús nunca dijo que Él no fuera Dios. Él simplemente dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Por lo tanto, Jesús no estaba confrontando a este hombre por llamarle maestro bueno, sino por el contrario, Él le afirmó su deidad como el único Dios bueno. Como solamente Dios no tiene pecado, Jesús afirmó que ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ser bueno en el contexto de Marcos que leímos entonces tiene que definirse como estar sin pecado, porque aunque los seres humanos pueden dar ejemplo de buen comportamiento, ningún hombre es bueno en el contexto de ser bueno como Dios sin pecado. Así es que, queridos hermanos, la enseñanza del día de hoy es sobre este pasaje. Pero el Señor nos habla primeramente en este sentido, de que hay mucha gente o otras religiones que quieren utilizar este texto para demostrar que dijo Jesucristo, solo Dios es bueno, dando a entender que Él no era Dios. Pero no, Él se refería a que la única bondad verdadera que hay es la de Dios, no que Él no fuera Dios. Porque aquel que no tiene pecado, Él es bueno. Y el único que no ha pecado, aún estando aquí, fue tentado en todo, pero sin pecado, dice la palabra, fue Jesucristo. Por lo tanto, Él es Dios, hermanos. No hay otro camino para llegar al cielo. Él lo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que entendamos bien, para que cualquier otro día que tengan alguna plática con alguna persona que pueda utilizar este texto para comprobarles que Jesús no es Dios, ustedes puedan rebatir de que esa referencia a la que hace nuestro Señor Jesucristo de bueno se refiere a aquel que no ha pecado. Por eso dijo, solo Dios, solo Él es bueno. Amén. Pero también aquí nos enseña que al salir para seguir en el camino vino uno corriendo, un joven, hincándose de rodillas delante de él, le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y así muchas veces nosotros queremos de alguna manera justificarnos, así como él que sabía los mandamientos porque se los dictó el maestro, y él que dijo, todos esos los he guardado desde mi juventud, ¿no? Muy contento, muy emocionado, queriendo escuchar quizá que le dijera al maestro, no, pues tú vas adelante de Pedro y de Juan, ¿verdad?
eres perfecto casi, amigo, vete conmigo. Pero conociendo el Señor el corazón del hombre, sabiendo lo que este joven tenía, que era riqueza material, entonces ¿qué le dice? Solamente te falta una cosa, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme, serás rico, tendrás riquezas en el cielo. Y entonces es ahí donde no le gustó, ¿verdad?, la idea. Así también nosotros, hermanos, nosotros podemos venir, nosotros podemos estar aquí, nosotros podemos superar ciertas cosas que a lo mejor el enemigo nos quiera poner, pero hay algo, el talón de Aquiles de cada uno de nosotros, y cada uno de nosotros lo conocemos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que el enemigo sabe que es nuestra debilidad? Y ahí pone el dedo. Eso es lo que hoy el Señor quiere revelarnos por medio de esta enseñanza. Y así como este hombre que corrió y hasta cayó de rodillas, de alguna manera mostrándole respeto, creyéndole que él era el Mesías, el Salvador de Israel, así entonces el Señor, conociendo su corazón, le dijo: vende, regala todo lo que tienes a los pobres, y entonces sígueme y toma tu cruz. Ya hemos dicho algunas veces que el Señor se refiere, cuando se habla de tomar la cruz, no es que diga uno: ay, mi marido no lo soporto y es mi cruz, ¿verdad? O cualquier otra situación, o viceversa, ¿verdad? El marido a la mujer, mi mujer es mi cruz. No, sino que la cruz es buscar al Señor, es adorarle a Él, así como Él, siendo el rey, siendo el dueño del universo, vino a hacerse hombre, se humilló a ese nivel. Siendo el creador, vino a relacionarse con las criaturas como criatura. Y aún todavía dice la palabra, y hasta lo sumo. ¿Por qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque era necesario que viniese Él a dar la vida por nosotros. Por eso hoy nosotros no debemos nada. Por eso hoy el canto nos lo dice y nos lo enseña, y por eso lo cantamos y glorificamos a nuestro Dios. Hay victoria, porque el Señor ha venido a derramar sangre preciosa. Pues dice Juan que carísimos somos por Él. Por lo cual nosotros debemos entonces creer a la palabra bendita del Señor. Y hoy nos está mostrando que sí, hay muchas cosas que hemos hecho buenas, pero hay algo que todavía falta. Hay algo que todavía nos declina. Hay algo que todavía el enemigo se mete por ahí a nuestro corazón. Necesitamos entonces, cada uno lo sabe qué es, porque no es igual para todos, dependiendo la edad, quizá el sexo, dependiendo quizá el nivel cultural, económico. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Guardaba los mandamientos, era un hombre, pues podría decirse que luchaba por ser bueno. Y llegando por eso ante el Señor, se cayó de rodillas y diciéndole: ¿qué debo hacer para alcanzar la gloria? El Señor le dijo: guarda los mandamientos. Y él dijo: todos los guardo desde mi mocedad, desde joven. Bien, pero entonces eso que tienes, la riqueza, dale a los pobres. Y es ahí entonces donde el Señor encontró el talón de Aquiles, ¿verdad? El punto que cada uno de nosotros tiene. Cada uno sabemos qué es lo que nos debilita. ¿Qué es? Por ejemplo, puedo poner la oración. No nos gusta orar. Y el enemigo sabe que no nos gusta orar y nos manda un bombardeo de ¿qué? De mensajes, un bombardeo de llamadas de amistades. En lugar de ponernos a orar, vamos a divertirnos. Y así sucesivamente. Podemos buscar otro talón de Aquiles, leer la palabra, ¿verdad? Porque sí saben que la palabra de Dios es el vehículo con el que nos comunicamos con Él, porque Él se comunica con nosotros. Pero usted sabía que cuando usted lee la palabra lo lee a usted también. ¿Por qué? Porque la palabra no solamente se lee sin entendimiento y sin temor del Señor, sino pidiéndole que venga el inspirador de esta palabra. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? El Espíritu Santo. Por eso cuando alguien abre la palabra sin tener una riqueza de oración, de ayuno, de pedirle misericordia al Señor, de renunciar al pecado, de apartarse de Él, buscando la llenura del Espíritu Santo,
abre esta palabra y es aburrida, son historias pasadas, no le entiendo, son cosas que ni siquiera puedo entender, porque nadie las va a entender si no se las explica el que inspiró a los casi 40 hombres en ese lapso de 1500 años en que se formó estas sagradas escrituras. Así como con reyes, así como campesinos, así como poetas, así también como pescadores, así como militares, así también entonces como hombres nobles. Así entonces nos podemos dar cuenta, hermanos, que a pesar de culturas y tiempos de distancia, la palabra pareciera que una sola persona la escribió. Y sí, se llama Espíritu Santo. Él inspiró a todos estos hombres. Y por eso cuando nosotros queremos comunicarnos con Dios, necesitamos que leer su palabra y hablarle, recordarle su palabra, para que así también el Espíritu Santo nos enseñe lo profundo que hay en esta enseñanza de cada parte de la palabra. ¿Se acuerdan el jueves, los que vinieron, que decía yo que Charles Spurgeon, un gran predicador del año 1800, decía que nuestro conocimiento es como una gotita en un océano de sabiduría, que es la palabra del Señor? Por lo cual no crea que porque usted ya vio este pasaje, el día de mañana cuando lo abra, el Señor le va a revelar lo mismo. No, el Señor abre el panorama y ahora le enseña con el mismo texto otra cosa, porque la palabra es viva, porque la palabra es el verbo, porque la palabra es Cristo, porque Cristo es el verbo que vino a hacerse carne. Por eso es importante que entonces nos vayamos y nos basemos en las Sagradas Escrituras, para que Él pueda comunicarse con nosotros, así como lo hace Él cuando leemos su bendita palabra. ¿Cuántos lo creen, hermano? Pues alaben al Rey, alaben al Señor. Así que el Señor nos muestra por medio de este pasaje que este joven quería guardar todos los mandamientos y seguir al Maestro, amarlo, saber más de Él, pero había algo que le estorbó. Así entonces cada uno de nosotros debemos tomar en cuenta, hermanos, que el enemigo sabe cuál es el talón de Aquiles de cada uno y va a luchar con todas sus fuerzas para poner esa barricada, para que usted no siga al Señor y tome su cruz. ¿Cuál es tomar la cruz? Leer su palabra, negarse a uno mismo, porque el cuerpo quiere divertirse, pero el espíritu nos manda a ayunar. El cuerpo quiere unos tacos por la noche. Tenemos unos hermanos en Cochabamba, en Bolivia, y en días anteriores, hace 1 o 2 días atrás, 3, una de las hermanas me manda: hermano, es un gusto saludar a los mexicanos, y cada que pienso en los mexicanos pienso en los tacos, dice. Y yo le digo: amén, hermanita, los tacos mexicanos son ricos, así es, cuando quiera, venga. Y es así, hermanos. Necesitamos entonces darnos cuenta qué es lo que está impidiendo que yo pueda leer la palabra y pedirle al Espíritu Santo que me enseñe. ¿Qué es? Tiempo, otras cosas que nos distraen, el trabajo, las relaciones personales. ¿Qué es? ¿Qué es lo que rompe con esa armonía? Que cuando el Señor dice: está bien, todo has guardado, es bueno, pero ahora toma tu cruz. Y eso que te impide que leas más la palabra, eso que te impide que guardes algún día, 2 días o 3 días en ayuno en la semana, entonces rómpelo y sígueme. Así es que el día de hoy podemos ver que entonces dice, respondiendo el Maestro: todo lo que has guardado, dice, él entonces respondiendo al Maestro le dijo: todo lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: fíjense una cosa, hermanos, la palabra dice que el Señor ve a lo profundo de nuestro corazón, y el Señor no nos señala, el Señor no lo condenó, el Señor no dijo: ¿sabes qué? No hagas espectáculo, vete por allá. No, la palabra dice que el Señor, amándolo, ¿qué le dijo?
una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente es que entre en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y no nos confundamos, hermanos, el Señor no hablaba de riquezas físicas, aunque el joven conocía que en su corazón había mucha ambición por lo material. Por eso le dijo eso. Pero esta palabra para nosotros el día de hoy no se refiere a las riquezas materiales, porque puede ser que haya alguien que sea rico aquí y va a decir: entonces yo no voy a entrar al reino de Dios porque soy rico. No, si es rico y lo ha hecho honestamente, puede entrar. Lo que no puede hacer es que si ha hecho su riqueza deshonestamente, entonces no va a poder entrar. Así es que esta palabra para el día de hoy no se refiere a una riqueza material, sino precisamente a lo que la palabra nos enseña en otra parte. ¿Qué dice? ¿Quién entra a la casa del hombre fuerte, del hombre valiente, si antes no le ata? Y entonces podrá tomar sus riquezas. ¿De qué está hablando el Señor? ¿De qué habla la palabra en los evangelios? De que ¿quién podrá atar a algún espíritu inmundo que perturba su vida y quiere hacer división en esa comunión con Cristo? Si antes usted no toma la autoridad que el Señor nos ha conferido. Amén. Lo que el día jueves declarábamos con la familia que nos visitó. Renunciamos a todo pecado. ¿Y qué hicimos? Te atamos, espíritu inmundo, y te ordenamos: te vayas Hay poder. fuera en el nombre de Jesús. Es la autoridad que nos ha dado el Señor al habernos hecho hijos de Él. Gloria a Dios, amén. Eso es lo que debemos creer, hermanos. Nuestro Dios tiene todo poder. ¿Sí se acuerdan cuando después de ayunar esos 40 días entró a caminar en el desierto? Y el enemigo inmediatamente cayó sobre él. No se sorprendan si ahorita, entrando a este desierto de separarse del mundo, de separarse de la idolatría, venga el enemigo inmediatamente a querer engañar. ¿No le dijo al Señor: pues si tú eres Dios, manda estas piedras que se conviertan en pan, solo basta que digas tu palabra? Pero ¿qué dijo el Señor? Escrito también está: no solo de pan vivirá el hombre. Y así sucesivamente el enemigo oprimiéndolo, queriéndolo engañar aún con la palabra del Señor. El Señor nunca cayó en su mentira. ¿Por qué? Porque Él le ofrecía algo fácil. Satanás le robó a Adán el reino de la tierra. Y entonces el enemigo le decía a Jesús: tú veniste a recuperar lo que Adán perdió. Yo te lo doy porque es mío. El Señor no le dijo que no. Pero ¿qué dijo el Señor? A tu Dios solamente adorarás, a Él solo servirás. A nadie más se le dobla las rodillas, solo a Jesucristo de Nazaret. Santo, el que está aquí, el que hace vibrar tu carne, el que hace estremecer tu espíritu, el que hace que nosotros levantemos las manos y le digamos: gloria a ti, Señor. Así es que, queridos hermanos, el enemigo va a querer facilitar las cosas. El enemigo dice: ¿para qué te vas a privar de alimentos? Y mira, hay fiesta, va a haber pastel, va a haber tamales. No, debemos entrar en disciplina, dice el apóstol Pablo a Timoteo, su alumno, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino más bien de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y ahí entonces donde nosotros por eso necesitamos ¿qué? La palabra del Señor. Porque cuando venga la opresión, cuando venga el ataque, cuando ya no quieran venir, cuando hay otras cosas más atractivas que venir a sentarse aquí, entonces ustedes tienen que recordar que cuál es la forma de comunicarse con el Señor. No reprochándole, no diciéndole que todo me pasa a mí, que la culpa es de Él, que Dios es malo. No, Él no escucha lamentos ni quejas. Él solamente escucha este lenguaje. La comunicación con Él es por medio de su palabra. ¿Y quién nos va a ayudar para eso? Dice que el Espíritu Santo.
Cuando nosotros intercedemos con gemidos indecibles, el Espíritu Santo habla al Señor conociendo lo que nosotros necesitamos. Así es que entonces las riquezas a las que se refiere esta palabra, así como el pasaje que les dije, nadie entra a la casa del hombre fuerte si antes no le ata, y entonces podrá tomar sus riquezas. Es al pecado, hermanos. Por eso el Señor dice: cuán difícil será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas, diríamos entonces, pecados. Porque sin santidad nadie va a poder ver al Creador. Es por eso que hoy nosotros venimos, y no porque seamos santos, sino precisamente porque estando en un cuerpo de pecado, necesitamos día a día venir, doblar nuestras rodillas y decirle: lávame en tu sangre preciosa, perdóname porque he pecado. Porque aquel que encubre su pecado no será prosperado, no tiene perdón. Pero aquel que reconoce su pecado, dice Juan, el Señor es fiel y justo si confesamos nuestros pecados, y Él es bueno para perdonarlo, pero no volverlo a hacer. Porque es fácil entonces, ¿verdad?, que vayamos y le robemos a alguien y entonces vengamos acá y: Señor, perdóname, ves que yo necesitaba. Y entonces al tercer día vemos que otro se descuidó: Señor, perdóname. Dice la palabra que de Él nadie se va a poder burlar. Así es que, hermanos, el día de hoy el Señor quiere mostrarnos que nosotros tenemos la capacidad de poder fijarnos cuál es el punto débil de nuestra vida espiritual, cuál es la riqueza espiritual en nuestra vida, cuál es el tesoro que nosotros guardamos y que no queremos que sea entregado al Señor, para que entonces podamos traerlo a las plantas del Rey y renunciar a ese pecado, y entonces poder tener una comunión con Él. Amén. Entonces Él pueda hacernos sentir en nuestro corazón su santa presencia. Él lo quiere hacer. Él quiere derribar toda fuerza del enemigo, porque las armas de nuestra milicia, las armas de lucha, las armas de poder no son carnales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de estas tinieblas, huestes de maldad que andan en el aire. Sí, tienen cierto poder, se reconoce, pero nuestro Dios dijo, después de que se levantó de la tumba, yendo al cielo y regresando, dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Así es que en el pasaje que les hablaba de Satanás, diciéndole: si quieres, yo te entrego el mundo, simplemente arrodíllate ante mí, di que yo soy tu Señor y lo tienes. ¿Para qué vas a sacrificarte? Y luego vuelves con el Padre y le dices que ya está hecho. ¿Para qué vas a sufrir? Pero no, hermanos, no nos engañemos. Es necesario pasar por muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor ha venido a decirnos que así como Él padeció este tiempo que caminó en la tierra, nosotros debemos también padecer. ¿Por qué? Porque así como Él también se levantó de entre los muertos, así también es la garantía que Él nos da de que si guardamos sus mandamientos y negamos a la carne sus deseos, también tendremos la victoria como Él, y nos sentaremos así como Él a la diestra del Altísimo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos quieren estar allá? ¿Cuántos quieren oír que el Señor le diga: ven, siervo fiel? Estando los millones y millares de millones de ángeles ahí, ángeles buenos y ángeles malos, porque será el juicio donde todos compareceremos ante la presencia de Dios Altísimo. Nosotros después del juicio, porque nosotros no tendremos por qué llegar a un juicio, porque la ley es ¿para quién? Para el que comete las violaciones. ¿Para quién es? Esos apresores, esos demonios que vienen a apresar, a atormentar a los que han cometido el pecado. Pero los que no hemos cometido pecado, ¿por qué tendríamos que temer a la ley? Si la ley no es para los que guardan la ley, sino la ley es para los que desobedecen.
la ley. Así es que aquí está el mandato del Señor, queridos hermanos, lo cual nos lleva a la otra parte de la palabra. Dice aquí en Hebreos 4, 14 y 15, se los leo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. También dije, Dios es justo. Y la Biblia nos dice que Dios es justo. Amén. Esto significa que es justo e imparcial. También significa que odia el maltrato y la opresión de las personas y de la naturaleza, a las cuales creó. Dios odia las mentiras, el hacer trampa, otras formas de maltrato y otras. El hecho de que Dios es justo significa que puede juzgar y juzgará entre el bien y el mal y administrará justicia de acuerdo a sus estándares. ¿Cuáles son sus estándares? En este tiempo el Señor dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Usted puede regalar tesoros, usted puede darle cosas buenas a la gente, usted puede ser buena gente, usted puede amar a su familia, usted puede amar a los animales, a las plantas, usted puede ser lo más perfecto que quiera. Pero si usted no acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, usted no va a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque ese es el estándar que ha dado hoy. Es el nuevo pacto. Si se acuerdan, creo que hablábamos del nuevo pacto que el Señor dio. La ley era anterior y marcaba que todo aquel que fallara en uno de los 10 mandamientos estaba condenado a la muerte porque era pecado. Así que entonces ahora el Señor dijo: bueno, como nadie pudo hacerlo, nadie pudo guardar la ley, todos pecaron, por lo cual todos estaban destituidos del reino. Y como el Señor dijo: toda alma que pecare, esa morirá. Entonces fue necesario que Jesucristo nuestro Salvador viniese al rescate nuestro. Pero el Señor, siendo soberano, dio esa ley determinante de que sí, Cristo vino y murió por nosotros y nuestros pecados han sido perdonados, pero el Señor dejó una condición: todo aquel que crea en el Hijo, todo aquel que se lave en su sangre poderosa, ese será salvo. Así es que hay una condición, hermanos, y Jesucristo dijo: y el que me ama guarda mis mandamientos. Entonces, para que nosotros podamos ir al cielo, no solamente es que vengamos, no solamente es que nos volvamos cristianos, sino que busquemos a Cristo. Porque Él lo dice que si lo buscamos con todo nuestro corazón, lo vamos a encontrar. Y Él no sabe mentir, Él habla verdad. Así es que sí se puede tener la comunión con Él. Así es que sí se puede hablar con Él. Así es que sí se puede que Él esté aquí con nosotros. Gloria a Dios. Pero necesitamos que declararlo, que Él es nuestro Señor, creerle. Pues ¿cuál es la victoria? También lo dijimos hace 8 días. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. La fe que nos ha dado el Señor para creer que esto es verdad. La certeza, la convicción que nosotros debemos tener, que aunque no lo podamos ver, que aunque no haya ninguna imagen donde nos podamos arrodillar, creamos que Él está aquí, que es verdad, que Él es invisible porque es Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Así es que debemos luchar, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y veamos entonces lo que para Dios es injusticia y odia al Señor. Vamos al primer libro a los Corintios, en su capítulo 6, versículos 9 y 10, para que después podamos entender cuál es la justicia de Dios. Porque podríamos decir que a lo mejor pues Dios es justo, es bueno. Él nos enseña que pues debemos de saber perdonar, y aunque pues se cometa el pecado, Él nos va a perdonar. Primero a los Corintios, en su capítulo 6, veamos lo que para el Señor
para entender la justicia de Él, veamos lo que es la injusticia para Él. Amén. Amén. Primer libro a los Corintios, en su capítulo 6. Bendito es el Señor. Alaban al Rey, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Ánimo, hermanos. El Señor está aquí. Gloria a Dios. Vengo a Dios. Dice la palabra bendita del Señor por medio del apóstol Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El apóstol Pablo, hablando a los Corintios, nos revela cuáles son las injusticias que el Señor detesta, y que dice: ¿no sabían ustedes que los que están haciendo injusticia no van a recibir la herencia de vivir con Él por la eternidad? ¿Y cuál es esa injusticia? Veamos lo que dice aquí: no erréis, ni los fornicarios. Usted anda fornicando, usted anda con otra persona que no sea su marido, usted anda con alguna persona teniendo relaciones sexuales sin haberse casado, usted está en fornicación. No sabéis, y que no dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras. Usted venera a la imagen, la estampita, usted le reza o le pide a San Antonio que lo pone de cabeza. El Señor está diciendo: no te engañes. La injusticia para Él es el que fornica. La injusticia para Él es el que idolatra, el que adora imágenes. Ni los adúlteros, decía, los que se han casado y andan con otra persona. Ni los afeminados. Hoy vemos, ¿verdad?, que ya la palabra del Señor nos dijo que en los últimos tiempos se vería como en el tiempo de Noé o de Lot, en donde la multiplicación del homosexualismo, del lesbianismo era lo continuo, era la maldad del hombre. Así entonces aquí nos muestra que ni los que son afeminados entrarán al reino de los cielos. No se engañe, porque podemos ver en algunas religiones que ahora ya permiten, ¿verdad?, las bodas entre hombre y mujer. Y aquí la palabra bendita del Señor está diciendo: no, es injusticia para mí. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Porque podrá decir: no, pues yo no soy gay, pero bueno, se mete con varones. Ni los ladrones. Hablábamos, ¿verdad?, de que aquel que va y toma algo que no es de él, tampoco heredarán el reino de los cielos. Ni los avaros, ni los borrachos. Así es que también hay que dejar el alcohol. Ni los borrachos, dice, y ni los maldicientes, los que hablan mal de alguien. No necesariamente que le deseen que se vaya a morir o que le pase algo, sino que hable mal, maldice, malinforma. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Así es que para el Señor la injusticia es esta, hermanos, y debemos nosotros que procurar arreglar nuestra vida, estar en orden. Debemos entonces que buscar la justicia del Señor, como dice Romanos 3:22, buscar la justicia del Señor. Romanos 3:22, porque ya vimos para el Señor qué es la injusticia, la cual el Señor señala que nadie va a poder entrar al reino de los cielos si está en una de esas actividades que para el Señor son injustas. ¿Qué dice Romanos 3:22? La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Cuál es la justicia que está buscando el Señor de nosotros? La que Él ya determinó, y no la va a poder encontrar usted. ¿Por qué? Porque ya lo decíamos, este pasaje que hablábamos de este joven que teniendo riqueza, pero que había guardado todos los mandamientos, creyendo estar bien con el Señor, corrió y cayendo de rodillas le dijo: Señor bueno. Pero ¿qué le dijo el Señor? No, aunque me vengas aquí a hacer fiesta, no me convences, no.
Al Señor nadie lo va a engañar, hermanos. Debemos entenderlo. Cuando el Señor venga con su justicia a hacer valer su palabra, entonces habrá mucho lamento. Dice, entonces habrá mucho crujir de dientes. Entonces habrán muchos que habrán leído esta palabra y dirán: pero Señor, si en tu nombre yo echaba demonios fuera, en tu nombre hacía sanidades. ¿Qué va a decir el Señor? No te conozco. Porque había algo, un talón de Aquiles, algo que estaba impidiendo que una verdadera comunicación, comunión con Él. Así es que no debemos engañarnos, hermanos. Podemos estar bien. El enemigo nos puede engañar que es suficiente con venir 1 o 2 veces a la semana, con que leamos alguna vez un texto, con que pues, le digamos al Señor: gracias por el día, Señor, bendice a papá, bendice a mamá, al perro, y al gato, y vámonos a trabajar. No es suficiente, hermanos. El Señor dijo: toma tu cruz y sígueme. Él quiere todo. Él quiere todo de su vida. Él no comparte la gloria de Él con nadie. Así es que ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los mentirosos, ni los que hablan mal de otra persona podrán heredar el reino de los cielos. No nos engañemos, hermanos. Debemos entonces ¿qué? Buscar la justicia del Señor. ¿Y cuál es la justicia que ha dado Él? Jesucristo. Jesucristo dice: la justicia de Dios es por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Nosotros no podemos luchar contra un principado, una potestad, pero Él sí. Aleluya. Él nos ha vencido. ¿Se acuerdan que les dije que escrito está en los Colosenses capítulo 2? Él cuando murió bajó al infierno. ¿A qué? A exhibir públicamente a los principados y las potestades, arrancándoles todo documento que era contra nuestra santidad. ¿Por qué atormenta un espíritu inmundo su vida? ¿Por qué puede oprimir el enemigo su vida si usted no lo quiere? Porque tiene un documento en el mundo espiritual, tiene una autoridad sobre usted, porque usted se lo permitió. Pero hoy el Señor ha venido a decirnos eso. La justicia de Dios está en Cristo Jesús por medio de creerle. Creer que Él es superior a toda fuerza. Gloria a Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Escuchando su palabra, entendiendo su palabra. Pues la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra bendita del Señor. Y decía nuestro hermano el apóstol Jehú: y el oír, el segundo oír, es obedecer. La fe viene por el oír y por obedecer la palabra bendita del Señor. Este es el poder, esta es la gloria, este es el que va a vencer toda fuerza del enemigo. Este es el que ha arrancado todo documento contra nuestra santidad. Y si nosotros tenemos una opresión, no nos gusta venir a la iglesia, es un espíritu inmundo que está oprimiendo su vida y no le va a permitir venir a la iglesia. Y si viene a la iglesia, pero usted no siente nada y no tiene comunión, hay otro espíritu inmundo que tiene un documento contra su vida. Y por eso no siente nada cuando viene a la reunión. ¿Qué necesita hacer? Entonces lo que escrito está. Jesucristo dice que Él ya descendió y exhibió públicamente. ¿Qué debe hacer? ¿Se acuerdan del templo que leíamos el jueves? ¿Qué debe hacer? Buscar toda la suciedad que hay en el templo y sacarla al atrio, y después del atrio al torrente del Cedrón y echarlo al fuego. Aleluya. ¿Qué debe hacer? Ese talón de Aquiles, esa debilidad que le está produciendo no tener comunión con el Señor, no sentir su presencia, es que usted renuncie. Pero necesita encontrarlo, necesita saber qué es. Flojera, desánimo. ¿Qué es? Compromisos con otra religión. ¿Qué es? Pecado, adulterio, fornicación. ¿Qué es? Palabrerías, hablar mal de alguien, juzgar a los demás. ¿Qué es? Debemos cada uno de nosotros encontrar en nuestro corazón y pedirle al Señor: guíame, dime, Señor, ¿qué es lo que se está estorbando entre tú y yo? ¿Para qué? Para que entonces lo encontremos y lo saquemos al atrio y renunciemos. Hermanos, entendamos una cosa:
El mundo espiritual es tan real como este o más real, porque este se va a acabar, pero el otro no. Las fuerzas enemigas sí existen, sí, pero también existe el Creador. Aleluya. También existe el que vino a vencer en la cruz del Calvario y les dio muerte. Pero ahora quiere que nosotros también hagamos eso, que tomamos estas armas de poder que el Señor nos ha dado, y que entonces el pecado que haya, que está dividiendo la comunicación del Señor con ustedes, sea que exhibido públicamente. ¿Cuál es? Señor, tengo flojera de leer tu palabra, lo clavo en la cruz del Calvario este pensamiento. Me gusta la pornografía, Señor, la clavo en la cruz del Calvario, ya no la quiero, échala fuera de mí, la clavo en el nombre de Jesús, renuncio a ese pecado, Señor, ayúdame. Y de esa manera lo está sacando, lo está exhibiendo públicamente. Y entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Tomar ese documento que estaba contra nosotros, y Él lo va a arrancar de nuestra vida. Y entonces cuando usted reprenda su monitor, su internet, entonces lo primero que antes hacía es ir luego a la página de pornografía. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ahora entonces, ¿qué va a hacer? En el nombre de Jesús, no más. Tenemos una hermanita que primero estuvo en el sur, locamente, en Argentina. Y de Argentina ahora está en los Estados Unidos. Pero ya sea en el sur o ya sea en el norte, nos informa que el enemigo sigue oprimiendo su vida y que sigue recibiendo mensajitos de una persona que solamente la lleva al pecado. No es el lugar, no es las distancias. Eres tú, es tu corazón, es lo que necesitas entender. Solamente hay un camino, la fe en Cristo Jesús, dijo el Señor. Es la única justicia que Él va a poder ver, es la única forma en que Él te va a poder aprobar. No hay otro camino. Así es que entonces, ¿qué debemos hacer? Como se le dijo a esta persona, pues en el nombre de Jesucristo, clava esa tentación. Quítate ese pecado y borra ese número ya. Olvídate de eso. Pero el asunto es que es el punto, ¿no? Nosotros cuando alguien nos viene y nos platica, es que tengo problemas, esto, uno dice, pues ya dale así, ¿no? Resuélvelo. Pero cuando nos estamos nosotros en el problema, entonces, ¿cómo no encontramos solución? Porque es así, hermanos. Porque nosotros no vamos a poder resolver nuestras cosas. Es la justicia que el Señor nos ha dejado. Es Cristo quien ha venido a romper toda cadena. Pero necesitamos exhibirlos, necesitamos confesarlos, necesitamos reconocer que hemos pecado, necesitamos decirle al Creador: Señor, ayúdame, por favor, yo no puedo. Pero si nosotros no venimos con una honestidad de presentarnos con un corazón sincero, el Señor nos conoce, el Señor sabe. ¿Qué te va a decir, hijo? Con amor te lo va a decir. Ve primero y concluye con tu compromiso, deshazlo. Y entonces venme, toma tu cruz y sígueme. ¿Qué hay, hermano? ¿Qué hay en su vida que le está oprimiendo y le está impidiendo una verdadera comunicación, comunión con Dios, con nuestro Señor y Salvador? Porque solo hay uno, dice Él. No hay otro camino para llegar al cielo. Alaben al Señor. La justicia es por medio de la fe. Romanos 3. Vamos, hermanos, ya vamos a concluir. Alaben al Señor. Bendito sea Dios. Romanos 3, versículos 21 al 26. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Sí, ¿se acuerdan ya que habíamos dicho que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo? ¿Por qué tanto libro y para qué si ya en el Nuevo Testamento es el que habla de Cristo nada más? Acá lo está diciendo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley. ¿Por qué? Porque toda palabra habla de Cristo. Toda palabra del Antiguo Testamento, ya sea de la Torah, el tiempo de Moisés, o ya sea el tiempo de los profetas,
habla de que iba a venir un Mesías y nacerá de una virgen. ¿Saben cuándo se dijo eso? 750 años atrás, antes que Cristo viniese a pisar esta tierra. Y lo dijo el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Así es que así como ese, todos los profetas y Moisés hablaba de lo que habría de ser. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pero ahora entonces, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Si usted no tiene fe, si usted no le cree, entonces no va a pasar nada. Así como ha tenido fe para otras cosas, así créale a Cristo. Y entonces verá su poder. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Pero cuando todos pecaron, pero por cuanto todos pecaron y están destinados y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es, hermanos, el regalo, el premio? La gracia de Cristo. ¿Y qué es gracia, hermanos? ¿Qué es gracia? Es un don que el Señor ha dado a la humanidad. Es el regalo de que por medio de Él nosotros tengamos victoria. Amén. Contra esas poderosas fuerzas que nos espantan. Sí, recuerden simplemente a David. No, Goliat medía más de 2 metros, 2 metros y medio. ¿Y qué le dijo David? Tú vienes bueno, Goliat le dijo, tú vienes a apedrearme como si fuera un perro, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo David? Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén, Dios. No somos nosotros, hermanos, es Cristo. Es Cristo el que quiere romper las cadenas y demostrar al mundo que es verdad, que está vivo, que está aquí, que tiene poder y autoridad sobre toda fuerza que nos quiera separar de la comunicación con Él y no recibir esa gracia que es el don de poder entonces tener autoridad, el don de tener dominio propio, el don de poder cuando lea su palabra que le revele este océano de conocimiento. Bendito el Señor, a quien Dios puso como propiciación. Estoy en el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, su don, su regalo, mediante la redención, mediante la muerte que Él hizo por nosotros, a cambio de nuestra vida que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Sí o no, queridos hermanos? Con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Usted solo no va a poder, amado amigo, amado hermano. Usted solo no va a poder. Pero aquí está la clave. Con la mira de manifestar en donde, en el tiempo pasado, en el tiempo de Moisés, en el tiempo que caminó Jesucristo. ¿Cómo dice su palabra? En este tiempo, hermanos. Ahorita Él rompe las cadenas. Ahorita el Señor transforma los corazones. Con la mira de manifestar, con la mira hacia el futuro, hablaba el apóstol, con la mira de manifestar en este tiempo por su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe, al que cree, al que le ama en verdad, al que entrega su vida al Señor. A Él va a defender, a Él va a justificar, a Él va a tomar de la mano y lo va a llevar hasta el frente donde está Dios, el Padre. Porque dice Juan que son 3 los que dan testimonio en el cielo, y el Padre es el que está sentado en el trono, es el que dice las cosas.
Pero el Hijo es el verbo, es el que las ejecuta. ¿Por medio de quién? De su Espíritu Santo que está aquí en la tierra. Sí, amén. Pero un solo Dios. Amén. Amén. Así es que, hermanos, vayamos al libro de Miqueas para terminar la enseñanza. Para usar el Antiguo Testamento también, pues hemos dicho que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Ya, Miqueas en su capítulo 6, versículo 8. Así dice la palabra del Señor. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, humillarte ante tu Dios. Ante tu Dios se refiere a Cristo, hermano. No va a decir ante tu Dios, vayan a buscar otro Dios que no es Dios. Sí, hermanos, ante Cristo. Solo Él es Dios. Solo Él es el Señor. Solo Él tiene toda autoridad. En el nombre de Jesús se dice: te rompen las cadenas. Declárelo, hermano. Tome autoridad que le ha conferido la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Vaya con espada desenvainada y dígalo: en el nombre de Jesucristo, te va de mi vida. Sale lo que está impidiendo una verdadera comunicación con el Santo. Así es que pongámonos de pie, hermanos. Por favor, hermano Isaac. Dice entonces Miqueas, profeta Miqueas en el Antiguo Testamento, quizá 300, 250 años atrás, antes de que llegara Cristo, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es bueno, hermanos? Solo Dios. ¿Y quién es Dios? Jesucristo. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia. ¿Quién es la justicia de Dios? Cristo, hermanos. Y amar misericordia y humillarte ante el Creador. Bendito sea su nombre. Ánimo, hermanos. El Señor está con nosotros. Y aunque haya dificultades, no tenga temor, porque lo prometido allá en el cielo no se compara con lo que podamos padecer. Neguemos a esta carne el deseo que quiere manifestar y busquemos lo que es superior, el Espíritu. Y verán que cada vez va a ir el Señor cambiando la atmósfera, cambiando el sentir, cambiando el pensamiento, cambiando el deseo, cambiando las circunstancias, cambiando toda su vida. ¿Por qué? Porque Él estará con ustedes. El ángel de Jehová acampará en derredor y defenderá a todo aquel que le llama, que le cree. Creamos entonces que Él es el que rompe las cadenas. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Cristo viene en una nube a llevarse a su iglesia. Gloria al Señor. Presencia. Tómanos en tus manos, Señor. Ayúdanos, límpianos con la sangre de Cristo. Ayúdanos a ser valientes, a ser firmes en tu camino, Padre. Pues a cada momento recibimos tu bendita palabra, que es la que limpia nuestra vida, Señor. Toma en tus manos la vida de tus hijos, Señor. Cada uno, Padre, tú conoces, Dios, las debilidades. Tú conoces las flaquezas, Padre. Pero hay poder en tu nombre, Señor, para ayudarnos. Guarda nuestra vida en tus manos, Señor, para ser dignos de ser tomados como tus hijos, amado Dios. Sigue bendiciendo la vida de tu pueblo. Sigue bendiciendo la vida de tu siervo, Dios amado. Tócanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos en esta hora. Tú sabes, Padre, con cuántas, Padre, luchas estamos batallando, pero hay poder en tu sangre preciosa. Quita, limpia, Padre, rompe cadenas en esta hora, Señor, que están oprimiendo la vida de tu pueblo. Tan solo tú, Señor, y tu palabra, Señor, son poder para hacer todas las cosas en nuestra vida, Dios Todopoderoso. Sigue
poderoso, que esté dispuesta a buscar de tu presencia, Señor. Y así mismo, Padre, estar velando y orando para tu venida, hermoso Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la vida de tus siervos. Sigue ayudando y bendiciéndolo.